Santas Perpetua y Felicidad, mártires cristianas. Fueron unas mujeres encarceladas durante las persecuciones cristianas. Sufrieron el martirio por ser devorada por las fieras. Santa Perpetua fue una joven madre de 22 años, que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y estimada por toda la población. Mientras Santa Perpetua estaba en prisión por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo diario de todo lo que iba sucediendo. Felicidad era una esclava de Perpetua. Era también muy joven, y en la prisión dio a luz una niña, que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Le acompañaban en su martirio unos esclavos que fueron apresados junto a ellas, y su catequista, el diácono Saturo, que les había instruido en la religión y les había preparado para el bautismo. A Saturo no lo habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados en la antigüedad. San Agustín dice que se leían en las iglesias con gran provecho para los oyentes. Estos documentos narran lo siguiente. En el año 202, el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar los falsos dioses tenían que morir. Santa Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cartago cuando llegó la policía del emperador y la llevó prisionera, junto con su esclava Felicidad y los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. Dice Santa Perpetua en su diario: nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia, y sufría por no tener junto a mí al niño que era de tan pocos meses y me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedí a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Afortunadamente, al día siguiente llegaron 2 diáconos católicos y dieron dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otra habitación menos sofocante y oscura que la anterior, y fueron llevados a una sala a donde por lo menos entraba la luz del sol y no quedaban tan apretujados e incómodos. Y permitieron que le llevaran el niño a Santa Perpetua, el cual se estaba secando de pena y acabamiento. Ella dice en su diario: desde que tuve a mi pequeño junto a mí, y aquello no me pareció una cárcel sino un palacio, y me sentía llena de alegría. El niño también recobró su alegría y su vigor. Las tías de la abuelita se encargaron después de su crianza y de su educación. Visión de Santa Perpetua. El jefe del gobierno de Cartago llamó a juicio a Santa Perpetua y a sus servidores. La noche anterior, Santa Perpetua tuvo una visión en la cual le fue dicho que tendrían que subir por una escalera muy llena de sufrimientos, pero que al final de tan dolorosa pendiente estaba un paraíso eterno que los esperaba. Santa Perpetua narró a sus compañeros la visión que había tenido, y todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el fin. Primero pasaron los esclavos y el diácono. Todos proclamaron ante las autoridades que ellos eran cristianos y que preferirían morir antes que adorar a los falsos dioses. Luego llamaron a Santa Perpetua. El juez le rogaba que dejara la religión de Cristo y que pasara a la religión pagana, y que así salvaría la vida. Y le recordaba que ella era una mujer muy joven y de familia rica. Pero Santa Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser fiel hasta la muerte a la religión de Cristo. Entonces llegó su padre, el único de su familia que no era cristiano, y de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera en llamarse cristiana, que aceptara la religión del emperador, que lo hiciera por amor a su padre y a su hijo. Ella se conmovió inmensamente, pero terminó diciéndole: Padre, ¿cómo se llama esa vasija que hay enfrente? Una bandeja, respondió él. Pues bien, a esa vasija hay que llamarla bandeja, y no pocillo ni cuchara, porque es una bandeja. Y yo, que soy cristiana, no me puedo llamar pagana ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre. Añade el diario escrito por Santa Perpetua: mi padre era el único de mi familia que no se alegraba, porque nosotros íbamos a ser mártires por Cristo. El juez decretó que los 3 hombres serían llevados al circo,
y ahí, delante de la muchedumbre, serían destrozados por las fieras, el día de la fiesta del emperador, y que las santas, Perpetua y Felicidad, fueran echadas amarradas ante una vaca furiosa para que las destrozara. Pero había un inconveniente, que Santa Felicidad iba a ser madre, y la ley prohibía matar a la que iba a dar a luz, y ella sí deseaba ser martirizada por amor a Cristo. Entonces los cristianos oraron con fe, y Santa Felicidad dio luz a una linda niña, la cual le fue confiada a cristianas fervorosas, y ella pudo sufrir el martirio. Un carcelero se burlaba diciéndole: ahora se queja por los dolores de dar a luz, y cuando le lleguen los dolores del martirio lo hará. Santa Felicidad le respondió: ahora soy débil, porque la que sufre es mi pobre naturaleza, pero cuando llegue el martirio me acompañará la gracia de Dios, que me llenará de fortaleza. A los condenados a muerte se les permitía hacer una cena de despedida. Perpetua y sus compañeros convirtieron su cena final en una cena eucarística. Los santos diáconos les llevaron la comunión, y después de orar y de animarse unos a otros, se abrazaron y se despidieron con un beso de la paz. Todos estaban muy animosos, alegremente dispuestos a entregar la vida por proclamar su fe en Jesucristo. A los esclavos los echaron a las fieras, que los destrozaron, y ellos derramaron así valientemente su sangre por nuestra religión. Antes de llevarlas a la plaza, los soldados querían que los hombres entraran vestidos de sacerdotes, de los falsos dioses, y las mujeres vestidas de sacerdotisas, de las dioses de los paganos. Pero Santa Perpetua se opuso fuertemente, y no quiso colocarse ninguno de vestidos de religiones falsas. El diácono Sátoro había logrado convertir al cristianismo a uno de los carceleros, llamado Pudente, y le dijo: para que veas que Cristo sí es Dios, te anuncio que a mí me echarán a un oso feroz, y esa fiera no me hará ningún daño. Y así sucedió. Lo amarraron y lo acercaron a la jaula de un oso muy agresivo. El feroz animal no le quiso hacer ningún daño, y en cambio sí le dio un tremendo mordisco al domador, que trataba de hacer que se lanzara contra el santo diácono. Entonces soltaron a un leopardo, y éste, en su destellada, destrozó a Sátoro. Cuando el diácono estaba moribundo, untó con su sangre un anillo y lo colocó en el dedo de Pudente, y éste aceptó definitivamente volverse cristiano. Santa Perpetua únicamente se preocupaba por irse arreglando los vestidos de manera que no diera escándalo a nadie por parecer poco cubierta, y se arreglaba también los cabellos para no aparecer despeinada. La gente, emocionada al ver la valentía de estas dos jóvenes madres, pidió que las sacaran por la puerta, por donde llevaban a los gladiadores victoriosos. Santa Perpetua, como volviendo de un éxtasis, preguntó: ¿de dónde está esa tal vaca que nos iba a cornear? Pero luego ese pueblo cruel pidió que las volvieran a traer y que las cortaran la cabeza, ahí delante de todos. Al saber esta noticia, Santa Perpetua y Felicidad se abrazaron emocionadas y volvieron a la plaza. A Santa Felicidad le cortaron la cabeza de un machetazo, por el verdugo, que tenía que matar a Santa Perpetua. Se estaba muy nervioso y equivocó el golpe. Ella dio un grito de dolor, pero extendió bien su cabeza y le indicó al verdugo con la mano el sitio preciso del cuello donde había que darle el machetazo. Así, esta valerosa mujer, hasta el último momento, demostró que si moría mártir era por su propia voluntad y con toda generosidad. Estas dos mujeres santas, Perpetua y Felicidad, una rica e instruida y la otra humilde y sencilla, jóvenes esposas y madres, que en la flor de la vida prefirieron renunciar a los goces del hogar, con tal de permanecer fieles a la religión de su Cristo. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Ellas sacrificaron un medio siglo que les podía quedar de vida en esta tierra y llevaban más de 17 años gozando del paraíso eterno. ¿Qué renuncias nos cuesta nuestra religión? En verdad, ¿ser amigos de Cristo nos cuesta alguna renuncia? Santas, Felicita y Perpetua, ruegan por nosotros.